Bienvenidos a San Camilo Te Cuida, un podcast sobre salud y bienestar. Aquí encontrarás conversaciones enriquecedoras, consejos prácticos y toda la información que necesitas para tener una vida más saludable, donde profesionales de la salud compartirán sus conocimientos y experiencias. Soy el doctor Héctor Ricardo Zuli, especialista en alergia, inmunología y vías respiratorias y médico de consultorios externos de la Clínica San Camilo. ¿Qué son las alergias? Se denomina alergia a la respuesta alterada del organismo frente a sustancias biológicas o químicas en las cuales habitualmente no se presenta una respuesta habitual. Entendemos entonces que en las alergias el organismo reacciona frente a determinados elementos. Esos elementos, ¿cómo se denominan? Todos los individuos tenemos sistemas de defensa que vamos a llamar anticuerpos. Esos anticuerpos nos defienden contra virus, bacterias o hongos. Pero ¿qué pasaría si fabricáramos un anticuerpo para defendernos contra cosas a las cuales no deberíamos hacerlo? Esa respuesta exagerada es lo que plantea en los pacientes alérgicos y está determinada por la presencia de un anticuerpo que se llama inmunoglobulina E. Esa sustancia, a modo de molde de llave y cerradura de una sustancia extraña, la vamos a llamar, en lugar de antígeno, alérgeno. Y a partir de ahí, el concepto de respuesta alérgica. ¿Cuáles son las alergias más frecuentes y a qué alergenos reaccionan? Estas sustancias extrañas, que antes llamamos antígenos y ahora vamos a llamar alérgenos, ya que son capaces de producir respuestas alérgicas, pueden entrar por distintas vías, como inhalantes, como ingestantes y contactantes. Por lo tanto, de acuerdo a la vía y de acuerdo a la predisposición del individuo, va a producir distintas enfermedades. Podemos destacar las rinitis alérgicas, las conjuntivitis alérgicas, el asma bronquial, el eczema atópico y las dermatitis de contacto. ¿Las alergias están presentes todo el año? En las alergias es importante dos factores. Uno es la predisposición y otro el nivel de exposición. Por lo tanto, si el individuo está expuesto al alérgeno al cual es sensible, la respuesta va a ser significativa. Los alérgenos más importantes son, en general, los inhalantes, y dentro de ellos encontramos los pólenes, los hongos y los ácaros del polvo, y en individuos en menor incidencia, a través de los alimentos, 1 o 3% de la población, fármacos, y entre ellos los más importantes, los antibióticos y los antiinflamatorios. Y finalmente, los contactantes pueden ser cosméticos, tinturas, y es muy frecuente las alergias de contacto, particularmente en mujeres, asociados a la exposición en níquel, que es un elemento metálico que se utiliza mucho en billutería y que puede dar alergias en piel. Se habla de temporada de alergias. ¿Hay épocas del año en que se presentan más alergias y de qué tipo? Efectivamente, hay cierta estacionalidad en los mecanismos de alergia. Como dijimos, depende de factores de predisposición y exposición. Cuando los niveles están altos de estos alérgenos, pueden aparecer síntomas. Básicamente los alérgenos los podemos dividir en dos grandes grupos, de exterior y de interior. Los de interior son predominantemente los ácaros del polvo y los hongos ambientales, particularmente importantes en el dormitorio, en las alfombras, los colchones, las frazadas y las almohadas. Estos ácaros en general no producen enfermedades en los individuos normales, pero en los pacientes alérgicos inducen la aparición de síntomas. Los alérgenos de exterior están relacionados con ciclos calendarios de los pólenes, particularmente los árboles durante el mes de septiembre, particularmente el plátano en la Argentina, las gramíneas durante los meses de octubre y noviembre y las quenopodáceas en los meses de diciembre. Es decir, que si el individuo es alérgico a más de uno de estos alérgenos, su ciclo calendario va a ser mucho más largo y por lo tanto la sintomatología más profusa.
¿Y qué síntomas producen habitualmente las alergias? De acuerdo al alérgeno al que sea el individuo susceptible, va a tomar determinados órganos o sistemas. Los pólenes en general tienen más incidencia sobre la conjuntivitis alérgica y la rinitis alérgica, y en algunos casos puede inducir asma bronquial. Los contactantes químicos, cosméticos, las tinturas, los metales, tienen más incidencia sobre la piel, produciendo dermatitis de contacto. En el caso de los eczemas atópicos, el mecanismo es un poco más complejo porque en realidad hay una base genética que altera la barrera epidérmica y entonces se generan fenómenos inflamatorios que pueden inducir esta enfermedad. ¿El estornudo es un síntoma clásico de las alergias? Hay una tendencia en general a interpretar como todos los estornudos como de causa alérgica. Y efectivamente, no todas las rinitis son alérgicas. Un alto porcentaje de las rinitis con estornudo están relacionadas con la exposición directa al alérgeno y el paciente ya lo relata. Cada vez que hago limpieza, cada vez que salgo al exterior durante los meses de septiembre, tengo síntomas oculares o nasales. Pero hay algún grupo de rinitis que están relacionados más que nada con factores térmicos. Son lo que llamamos rinitis vasomotoras. Son pacientes que tienen estornudo, congestión nasal, rinorrea, es decir, agüita en la nariz, y en realidad están relacionados con cambios térmicos y una disregulación del sistema nasal que hace que tengan esos síntomas. ¿El asma es una enfermedad alérgica? El asma tiene una base genética indudablemente, puede ser transmitida de los padres a los hijos o a una generación posterior, porque no es estrictamente dominante, pero tiene una base alérgica en un porcentaje muy alto. El 80% de los asmáticos tienen rinitis alérgicas y son testeados positivos para distintos alérgenos. Por lo tanto, podemos decir que hay una alta incidencia y prevalencia de asma asociado a la exposición de alérgenos ambientales. ¿Todas las alergias tienen el mismo tratamiento? Los tratamientos en alergia dependerán de la sintomatología, la intensidad y el órgano afectado. En general, el gran avance que se hizo en medicina fue reemplazar los corticoides orales por corticoides tópicos. Por lo tanto, hoy el uso de spray nasales, antihistamínicos, que dan menos sedación que los anteriores, como el caso antiguo del Benadryl, muy recordado por antihistamínicos de tercera generación, y el uso de broncodilatadores y corticoides de acción local, han variado notablemente la evolución y los efectos adversos de dichos medicamentos. En general hay una tendencia por parte de los pacientes a ser muy rigurosos con el temor del uso de los corticoides por vía orales, pero por suerte ya se han reemplazado con bastante éxito. Habitualmente las personas alérgicas toman antihistamínicos. ¿Por qué? ¿Qué es la histamina? El organismo tiene unas células especializadas en las mucosas, debajo de la piel, los bronquios, la nariz y los ojos, que se llaman mastocitos. Esos mastocitos tienen una cantidad enorme de una sustancia química que se llama histamina. La histamina es la responsable de la sintomatología de los alérgicos y se debe a que la unión entre el antígeno que ya hablamos y el anticuerpo libera en esa unión de llave y cerradura la histamina, produciendo la sintomatología clásica que conocemos. Es por eso que los antihistamínicos son elementos clásicos en el uso y tratamiento de las alergias. ¿Qué son las alergias a los alimentos? ¿Cuáles son las más frecuentes? ¿Cómo se manifiestan y cómo se tratan? Las alergias alimentarias responden aproximadamente en el 1 y el 3% de la población alérgica. No son de las cosas más frecuentes, pero pueden tener grados de severidad muy altos. En general, en la Argentina, los alérgenos más importantes comienzan desde que el chico comienza a ingerir alimentos desconocidos para él, extraños, luego de la leche materna,
que son la leche, el trigo y el huevo. Son los primeros que estudiamos en los pacientes pequeños. Luego se incorporan otros alérgenos y a medida que se van incorporando a la dieta, puede haber una sensibilización a esos alimentos. El pescado, el maní, el tomate, los cítricos, la frutilla, todos los que son plantas derivadas como la berenjena, el morrón, y las pueden producir reacciones alérgicas, ya sea por fabricar anticuerpos específicos, o sea, con un mecanismo antígeno-anticuerpo, o porque tienen la capacidad de liberar histamina. Ahí aparece un dato interesante, que es la histaminosis, que se está haciendo mucho hincapié últimamente, que es la dificultad para metabolizar alimentos ricos en histamina por parte del propio organismo. Se está viendo que muchos de estos individuos tienen un déficit de una enzima que se llama diaminoxidasa, la DAO, y entonces al no metabolizar bien el alimento, hacen reacciones con liberación de histamina, y no son verdaderos mecanismos alérgicos. En cuanto al otro alérgeno importante, que es el pescado, podemos decir que puede actuar por dos mecanismos, dependientes de anticuerpos, es decir, produciendo IgE específica, o por la pérdida de la cadena de frío, que puede darse incluso durante todo el procesamiento y encontrarla en una lata, por ejemplo, de atún. De hecho, se miden los niveles de histamina en las latas de atún para verificar si el procesamiento del alimento fue adecuado. Entonces, si tenemos un aminoácido que se llama histidina y por acción bacteriana lo transformamos en histamina, el paciente puede tener reacciones similalérgicas sin ser dependiente de anticuerpos. Tenemos rinitis, tenemos estornudos, tenemos lloriqueo, tenemos sibilancias, tenemos eczemas, urticarias y tenemos también shock anafiláctico. El shock anafiláctico se podría decir que es la complicación más grave de un cuadro alérgico. Sin duda, el shock anafiláctico es la expresión máxima de una respuesta alérgica, por la rapidez en que se da y por la intensidad en que se da, y que puede ser o llevar a riesgo de vida por parte del paciente. Nosotros, en general, las reacciones anafilácticas más frecuentes la vemos por alimentos, en el caso de los pescados y mariscos, que pueden dar reacciones muy severas, fármacos, y dentro de los fármacos encontramos dos grupos importantes. Uno es la de los antibióticos, y dentro de ellos los beta-lactámicos y los derivados de la penicilina, y en otros casos, aunque parezca mentira, los antiinflamatorios no esteroides, que llamamos AINES, justamente para diferenciarlo de los corticoides, y que pueden producir mecanismos muy severos de respuesta y que en realidad no son verdaderos mecanismos alérgicos, son intolerancia farmacológica, pero por tener similares características las llamamos pseudoanafilaxia. Es muy importante tenerlo en cuenta que un paciente que de pronto sea alérgico a un AINE puede hacerlo a otro, porque en realidad no es la droga en sí, sino el mecanismo de acción de la droga y puede haber reacciones cruzadas. Un paciente alérgico a la aspirina puede ser en el futuro al diclofenac o al ibuprofeno, y eso debe estar bien concientizado. Doctor, hemos mencionado algunos factores de interior que influyen en las alergias. Es importante la limpieza, la ventilación, el cambio frecuente de las sábanas, el uso de aspiradoras en lugar de plumeros, etc. Como dijimos, la mayor parte de los alérgicos son alérgicos de interior, en su mayoría, y son los que tienen los periodos más largos, a diferencia de los polínicos, que son estacionales. Por lo tanto, al ser alérgenos de interior, el primer concepto que tenemos que tener es la desalergenización, es decir, tratar de reducir, una vez identificado el alérgeno responsable, la cantidad de ese alérgeno para que disminuya la exposición y por lo tanto la predisposición del individuo frente a él baje también. Todo lo que sea disminuir la cantidad de alérgeno ambiental
que tiene que ver con ambientes secos, bien ventilados, utilizar elementos como aspiradora o trapo húmedo en lugar de plumero, en lugar de barrido, reducir la cantidad de ropa, particularmente la que no se va a utilizar en esa temporada, lavándola y colocándola en bolsas, por ejemplo, y separándola del resto, utilizando almohadas que no tengan plumas, acolchados que sean con materiales livianos, que sean fácilmente lavables, también van a contribuir enormemente a disminuir la sintomatología. ¿Cómo influye la problemática del cambio climático en la manifestación o producción de alergias? El aumento de la temperatura de la Tierra está generando cambios en la flora y también en la fauna, pero fundamentalmente en la flora, que es tan responsable a través del polen de las respuestas alérgicas o la sintomatología alérgica de los pacientes. Al aumentar la temperatura y al aumentar los contaminantes, aumentan también los tiempos de floración. Plantas que antes no tenían flores, ahora las tienen. Eso se ha visto en la Antártida, que aparecen flores en ambientes antiguamente fríos. Y entonces hace que aumente la exposición al alérgeno y los tiempos también de exposición. Por lo tanto, esos pacientes van a tener periodos mucho más largos de sintomatología y de mayor intensidad. La contaminación ambiental es otro de los factores predisponentes al incremento de las alergias, particularmente la rinitis y el asma bronquial. Se vio que en aquellas poblaciones de zonas urbanas había mayor prevalencia de estas enfermedades que en zonas rurales. Por ejemplo, en individuos que vivían en zonas cercanas a fábricas aumentaba un 47% la incidencia de esas enfermedades y la prevalencia, y en pacientes cercanos a rutas aumentaba casi 3 veces las enfermedades de estas características. Los agentes químicos que se producen producto de la combustión y compuestos orgánicos volátiles como los óxidos de nitrógeno, el azufre y el ozono son sustancias que se encuentran mucho más en las zonas urbanas y por lo tanto predisponen fundamentalmente a actuar sobre la permeabilidad de la barrera de los protectores de los bronquios, facilitando de esa manera la entrada no solamente de estos agentes químicos alterando la permeabilidad, sino facilitando la entrada de alérgenos que después inducen respuestas alérgicas. Doctor, en ciudades como Buenos Aires cada vez hay más personas que tienen mascotas. ¿Las mascotas pueden causar alergias? Actualmente el trabajo, o gran parte del trabajo, es home office. Por lo tanto, hay mucha gente que trabaja dentro de su casa y trabaja en ambientes cerrados durante muchas horas. En general se ha elegido como compañía en muchos de los trabajadores la presencia de las mascotas, particularmente gatos y perros, con un aumento de la cantidad de gatos en los últimos años, hecho que he corroborado porque a través de los test se ven respuestas muy altas. En general, ella vive sola, él vive solo, ella tiene un perro, él tiene un gato, y cuando se encuentran aparecen estas respuestas que hacen que muchas veces cambien de novio o de novia antes que de mascota, ¿no? ¿Y cómo se hace entonces para diagnosticar una alergia, doctor? En general hay un concepto popular de que las alergias son difíciles de determinar, difíciles de diagnosticar y difíciles de tratar. Teniendo en cuenta la predisposición, hay individuos que pueden estudiarse sin ningún problema a través de estudios de laboratorio, estudios radiológicos y llegar a una conclusión rápida. A través de análisis de laboratorio nosotros podemos determinar la presencia de anticuerpos, que es la inmunoglobulina E. Y a través de un estudio específico de esa torta podemos sacar pequeñas porciones de la torta y determinar a qué es alérgico. Y eso se hace a través también de un estudio de sangre que se llama RAST. Podemos a través de estudios prácticos, a través de los testeos, utilizando distintos alérgenos en la piel y a través de un pequeño prick o pinchacito en cada una de esas gotitas que nosotros colocamos en los antebrazos y rápidamente en el término de 10 minutos saber si da positivo o negativo. Los análisis de sangre, como dijimos, los prick test, que son estos pinchacitos que mencioné, los estudios radiológicos para diagnosticar particularmente rinitis o cuadros de sinusitis alérgica y
a través de estos métodos sencillos podemos determinar a qué es alérgico, la intensidad y los tratamientos posibles que se pueden realizar. ¿Cuáles son los tratamientos más habituales? Los tratamientos pueden dividirse en dos grandes grupos, sintomáticos y específicos. Es decir, tratar el síntoma a través de medicación ya pautada, corticoides, antihistamínicos, antialérgicos en general, o a través de la inmunoterapia, que consiste en desensibilizar al paciente con el mismo alérgeno a través de un proceso que puede ser por vía oral o por vía inyectable, reduciendo de esa manera la carga alergénica del paciente. Sugerimos entonces que si alguno de ustedes tiene esa sintomatología, se acerque a la Clínica San Camilo, pueda consultar a través de las redes sociales, su página web y con gusto poder atenderlos y tratarlos en forma conveniente. Esperamos que hayas disfrutado de este espacio San Camilo Te Cuida. Recordá que tu salud es una inversión en tu calidad de vida. En Clínica San Camilo estamos comprometidos en cuidarte en cada paso del camino. Si te gustó, seguí y compartí nuestro canal y redes sociales para que juntos continuemos fomentando buenas prácticas en salud. Te esperamos en el próximo episodio.